Gracias. Muy buenas tardes, amados amigos Good afternoon, y dear hermanos friends and televidentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta tarde para continuar dándole la palabra de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 15, verso 42 al 49, dice así: Así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Los hijos del segundo Adán. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En este pasaje nos dice el apóstol San Pablo que hay un segundo Adán. Ahora, cuando la Escritura nos promete que hay un segundo Adán, cuando nos hace la promesa que vendrá un segundo Adán, no necesita llamarse Adán. Vean ustedes cómo se llama el segundo Adán: Jesús, o Señor Jesucristo. Así también encontramos que cuando Dios envió al profeta Elías Tisbita, tuvo un ministerio poderoso en este planeta Tierra, y luego se lo llevó en un carro de fuego o platillo volador, como hoy en día le llaman. Fueron ángeles de Dios que vinieron a buscar al profeta Elías. Si algún libro hay que tenga más narraciones de platillos voladores o carros de otra dimensión, es la Biblia. La Biblia es el libro que más acontecimientos extraterrestres registra, y, por ejemplo, en el libro del profeta Daniel encontramos la visita del arcángel Gabriel en diferentes ocasiones a este profeta para darle a conocer cosas que estarían aconteciendo a través de la historia de la raza humana, y sobre todo lo relacionado al pueblo hebreo. Cosas que están escritas
en el libro de la verdad, o sea, el libro de Dios. Ahora encontramos que Dios, cuando llegó el tiempo para llevarse al profeta Elías, Elías le dijo a su siervo Eliseo: pide lo que tú quieras y te será concedido. Pídelo antes que yo me vaya. Eliseo le dice a Elías: mi petición es que venga sobre mí una doble porción del Espíritu que está en ti. El Espíritu que estaba en Elías era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual ha sido siempre el que ha dado esos ministerios poderosos a los profetas de Dios. Por eso la Escritura nos dice: y el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas, anunciaba los sufrimientos que le vendrían al Mesías y también las glorias que vendrían después de esos sufrimientos. Era el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en ellos. El profeta Eliseo, el cual todavía no había comenzado su ministerio, pero el cual Dios había escogido para ser el próximo profeta mensajero al pueblo hebreo, le dijo a Elías que su petición era una doble porción del Espíritu que estaba en él. El profeta Elías le dijo: cosa difícil tú has pedido. ¿Es acaso una cosa difícil pedir a Dios una doble porción ministerial del espíritu ministerial que está en un profeta? De ese Espíritu de Dios que está en un profeta. Sí. ¿Por qué? Porque Dios no envía a un profeta cuando una persona dice: yo quiero ser un profeta. Dios, cuando envía a un profeta, es cuando corresponde en el programa divino enviar un profeta a la tierra para una edad o para una dispensación. Y lo envía siempre a la raza humana, trayendo el mensaje de Dios correspondiente para ese tiempo. Porque es a los profetas de Dios a los cuales viene la palabra de Dios. A ellos es que es hecha la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. De ellos fue que citó Jesucristo cuando dijo: yo dije dioses soy. Y si dijo dioses, aquellos a los cuales viene la palabra, la Escritura no puede ser quebrantada. Esto lo dijo Jesús cuando le decían: es que tú, siendo hombre, te haces Dios. Sin embargo, lo correcto era decir: tú, siendo Dios, te has hecho hombre y habitas entre nosotros. Ese es el misterio grande de la primera venida de Cristo, del Mesías, que siendo Dios se hizo hombre y habitó entre los seres humanos como un profeta. Era
Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros en la forma de un profeta, Dios con nosotros velado en carne humana, porque donde quiera que esté Dios, estará siempre velado. Él siempre está obrando en este planeta Tierra de edad en edad y de dispensación en dispensación, y ha estado velado siempre en un hombre, en un profeta. Encontramos los profetas del Antiguo Testamento a Moisés. En Moisés estaba Dios, y a través de Moisés Dios libertó al pueblo hebreo. Era el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que estaba en Moisés llevando a cabo la liberación del pueblo hebreo y trayendo aquellas plagas sobre el imperio de los egipcios. Ahora, el profeta Elías tenía que terminar su tiempo aquí en la tierra. Él deseaba morirse, pero Dios no tenía en sus planes que Elías muriera, sino que fue raptado, arrebatado en un platillo volador, en un carro de fuego, porque Elías representa a todos los que, estando vivos, serán transformados y raptados. Ahora, sin embargo, Moisés, el cual quiso entrar a la tierra prometida en su cuerpo físico, por cuanto pecó en contra de Dios, Dios no le permitió entrar en su cuerpo físico y tuvo que morir antes de cruzar el Jordán. Pero Moisés entró en su cuerpo teofánico a la tierra prometida, y por esa causa encontramos que en el monte de la transfiguración aparecieron con Jesús Moisés y Elías. Aparecieron en cuerpos teofánicos, en sus teofanías. Ahora, el cuerpo de Moisés fue tomado por el arcángel Miguel, pues cuando Moisés murió, hubo una batalla, una lucha entre dos ejércitos dirigidos por dos príncipes, por dos arcángeles. Uno, Luzbel o el diablo, un príncipe caído, un arcángel caído, el cual con su ejército estaba allí cuando Moisés murió. Y el otro, el arcángel Miguel, con su ejército también. Y dice la Escritura que el diablo luchó para tomar el cuerpo de Moisés. Luchó por el cuerpo de Moisés, pero el arcángel Gabriel se lo llevó. Ahora, Elías fue raptado sin ver muerte, y el espíritu y virtud que estaba en el profeta Elías ahora vendría sobre un hombre, Eliseo, en una doble porción. Eso fue lo que pidió el profeta, el siervo de Elías, Eliseo, y el profeta Elías le dijo: es una cosa difícil la que tú has pedido. Pero recordó que Dios le había dicho a Elías que el sucesor en el ministerio profético sería Eliseo. Le dijo: ve y unge a Eliseo en lugar tuyo, por profeta en lugar tuyo, porque Dios se llevaría al profeta Elías. Cuando Elías fue raptado, arrebatado al cielo, luego de cruzar el Jordán en seco, vean
cruzó el Jordán en seco, tipo y figura, el Jordán de la muerte. Al cruzarlo en seco, es tipo y figura de que Elías se iría sin ver muerte, porque el Jordán representa la muerte, y al estar seco ya no tiene poder para inundar y matar a la persona que entre allí. Por lo tanto, Elías, al cruzar en seco, señalaba ese evento, ese acto, que sería raptado sin ver muerte. Ahora, cuando se fue, el manto del profeta Elías cayó a tierra y Eliseo lo tomó. Luego de llorar por su padre espiritual, pues Eliseo era un seguidor de Elías y de su mensaje, un fiel creyente en el mensaje del profeta Elías. Elías era su padre espiritual. Lloró mucho por la partida de su padre espiritual, aunque sabía que estaba en un lugar mucho mejor. Estaba descansando de sus labores terrenales. Pero ahora le seguiría en el ministerio Eliseo. Eliseo tomó el manto del profeta Elías, se paró frente al Jordán e hirió las aguas y se separaron. Y pasó en seco el profeta Eliseo al otro lado. Los hijos de los profetas, que estaban viendo todo lo que estaba aconteciendo, habían visto a Elías pasar el Jordán en seco, luego habían visto que un carro de fuego se había llevado al profeta Elías, y ahora ven a Eliseo regresando solo con el manto de Elías e hiriendo el Jordán, las aguas, y ellas abriéndose, y dijeron: el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. Eso fue lo que pidió el profeta Eliseo. Y así vino a ser el sucesor del profeta Elías. Eliseo en su ministerio era Elías en su segunda manifestación. Un hombre, otro hombre, con el espíritu y virtud de Elías por segunda vez. Se llamaba Eliseo, tenía otro nombre. Elías, en su segunda manifestación, ese espíritu ministerial de Elías, tenía también otro cuerpo físico y fue llevado a cabo ese ministerio de parte del Espíritu de Dios a través del profeta Eliseo. Luego, la Escritura promete la venida del profeta Elías para ser el precursor de la primera venida de Cristo. Y cuando vino el profeta Elías, era no el profeta Elías literal que vivió en la tierra, llamado Elías Tisbita, sino que era otro hombre llamado Juan el Bautista. Ese era Elías en su tercera manifestación. Era un hombre con el espíritu y virtud de Elías, como le dijo el arcángel Gabriel al sacerdote Zacarías, que tendría un hijo y le pondría por nombre Juan, y sería profeta del Altísimo, y vendría en el espíritu y virtud de Elías. El
El pueblo hebreo estaba esperando el regreso de Elías para ser el que presentara al Mesías en su venida. Pero vino el profeta Elías, pero se llamaba Juan el Bautista. Era otro hombre y con otro nombre, pero el espíritu ministerial era el de Elías. Siempre que Dios ha prometido enviar un profeta que ya envió en el pasado y se fue, siempre será otro hombre y casi siempre con otro nombre, pero con el espíritu ministerial que estuvo en el profeta que Dios tuvo en el pasado. El Señor Jesucristo sabía que Juan el Bautista era el profeta Elías. Y cuando sus discípulos bajaron del monte de la transfiguración con Jesús, donde habían visto al profeta Moisés y al profeta Elías junto a Jesús, uno a cada lado, cuando bajan del monte, le preguntan a Jesús, ¿no dicen los escribas que es necesario que el profeta Elías venga primero y restaure todas las cosas? Jesús dijo, ya Elías vino y no lo conocieron e hicieron de él todo lo que quisieron. Y entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Y en otra ocasión, Jesús dijo, si ustedes lo quieren recibir, hablando de Juan el Bautista, él es aquel Elías que habría de venir. Él es aquel Elías que estaba prometido para venir y preparar el camino al Señor. Vean ustedes cómo el mismo Cristo dio testimonio acerca de Juan el Bautista, diciendo en dos ocasiones que él era el profeta Elías que estaba prometido para aquel tiempo. Y sin embargo, era otro hombre y era otro cuerpo y tenía otro nombre. Luego encontramos en la Escritura que está prometido para el tiempo final. Está prometido para ser el precursor de la segunda venida de Cristo. Y ya Elías vino y no lo conocieron, pues William Marion Branham, ese poderoso profeta, mensajero de Dios, enviado en el siglo XX, fue el profeta Elías que Dios prometió para precursar la segunda venida de Cristo y para preparar al pueblo para recibir la segunda venida de Cristo. Si ustedes lo quieren recibir, él es aquel Elías que habría de venir en el siglo XX, en el tiempo final, para traer el mensaje de la séptima edad de la iglesia gentil y preparar al pueblo para la segunda venida de Cristo. Y luego encontramos que todavía está prometido el profeta Elías para venir en el día postrero, en el séptimo milenio. Eso sería la quinta manifestación de Elías. Esa quinta manifestación de Elías vendrá acompañada con la segunda manifestación de Moisés.
el espíritu y virtud de Moisés vendrá en un hombre, y también el espíritu y virtud de Elías vendrá en un hombre. Ambos ministerios estarán presentes en el día postrero en un hombre. El ministerio de Moisés por segunda vez y el ministerio de Elías por quinta vez. Esos son los dos ministerios llamados los dos ungidos, los dos olivos y los dos candeleros de Apocalipsis capítulo 11, verso 3 en adelante, y Zacarías capítulo 4. Ahora, miren ustedes cómo ha sido siempre la venida de Elías. Siempre ha sido en un nuevo hombre en cada ocasión en que ha sido cumplida esa promesa. Y la venida de Moisés es por el mismo estilo. Un hombre, otro hombre, con ese espíritu ministerial dispensacional para la dispensación del reino, para traer el mensaje del evangelio del reino. Y así abrir la dispensación del reino. También tenemos la promesa de la venida del Señor. La venida de ese espíritu que estaba dentro del Señor Jesucristo está prometido para venir en el fin del tiempo, en el día postrero, en toda su plenitud, en otro hombre, el cual aparece en Apocalipsis capítulo 7, verso 2, señalado como el ángel que sube de donde nace el sol con el sello del Dios vivo. El sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que estuvo en la persona de Jesús de Nazaret, el cual descendió el día de Pentecostés sobre 120 personas y produjo allí el nuevo nacimiento de 120 personas. Y así Cristo comenzó a tener hijos e hijas, el segundo Adán, produciendo, trayendo existencia, hijos e hijas de Dios, naciendo de nuevo 120 personas, como Dios le había dicho a Nicodemo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino o al reino de Dios. Es por medio del nuevo nacimiento que se entra al reino de Dios. Es por medio del nuevo nacimiento que se entra al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y es por medio del nuevo nacimiento que nacen los hijos e hijas de Dios en el reino de Dios. Sin el nuevo nacimiento no nace ningún hijo de Dios en el reino de Dios. Y son los hijos de Dios escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los que, al ser manifestados en la tierra, en cuerpos mortales y con un espíritu teofánico o con un espíritu del mundo, tienen la promesa de ser redimidos y de nacer de nuevo, nacer no por medio de la unión de un hombre y de una mujer, sino por medio del Espíritu que estaba en el Señor Jesucristo.
nuestro Señor Jesucristo comienza a tener hijos e hijas, produciendo el nuevo nacimiento. Nacen en la sexta dimensión al nacer de nuevo y obtienen así su cuerpo teofánico que les corresponde, un cuerpo que es parecido al que nosotros tenemos aquí en la tierra, pero de otra dimensión, de la sexta dimensión. Ese cuerpo teofánico es conocido en la Escritura como el ángel de Jehová, que acampa en derredor de los que le temen y los defiende. También el Señor Jesucristo habló de ese cuerpo teofánico cuando dijo que los ángeles de estos pequeñitos, de los miembros del cuerpo místico de Cristo, ven el rostro de su Padre cada día. También cuando Pedro fue libertado de la cárcel por el ángel de Dios, luego llegó a la casa donde estaban orando por él y tocó a la puerta, y una joven llamada Rhodes, cuando escuchó la voz de Pedro, la reconoció y de gozo no abrió la puerta, sino que dijo a todos los que estaban reunidos allí orando por Pedro para que Dios lo libertara, dijo: es Pedro. Ellos decían: no es Pedro, es su ángel. Lo que entre muchas personas es llamado el ángel de la guarda, el ángel guardián. Ese ángel o cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero no era el ángel de Pedro, no era su cuerpo teofánico, sino que era su cuerpo físico el que estaba allí presente. Ahora, viendo que cada hijo de Dios, cuando nace de nuevo del agua y del Espíritu, obtiene ese cuerpo teofánico, y así comienza esa nueva creación, los descendientes del segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Algunas personas se han preguntado si Jesús tuvo hijos, y hay escritores que, sin entender bien el programa divino, se han puesto a decir que Jesús se casó y que tuvo hijos, pero Jesús nos registra en la Escritura que él se casó, porque los hijos que tendría Jesucristo serían engendrados no de carne y sangre, sino del Espíritu de Dios, de ese Espíritu Santo que estaba dentro de él. Y el día de Pentecostés comenzó a engendrar hijos e hijas de Dios. Comenzaron a nacer hijos e hijas de Dios del agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento se produce en otra dimensión, la sexta dimensión. Y con ese nuevo nacimiento, cada hijo e hija de Dios, al nacer de nuevo, obtiene ese cuerpo nuevo de la sexta dimensión, ese cuerpo teofánico, y luego lo que le falta es el nuevo cuerpo físico que Dios
ha prometido. Ese cuerpo físico nuevo que Dios ha prometido para ser dado en la resurrección de los muertos en Cristo, para todos los muertos en Cristo, los cuales han nacido de nuevo en el tiempo en que han vivido y tienen la promesa de regresar, de resucitar en un cuerpo eterno, lo recibirán en el día postrero, en la resurrección. No van a resucitar en el cuerpo en que vivieron cuando estuvieron aquí en la tierra, porque ese es un cuerpo mortal, terrenal y corruptible que vino por el nacimiento de y a través de nuestros padres que lo engendraron, y así fue que lo obtuvimos. Pero ahora Cristo ha prometido un nuevo cuerpo que Él creará para cada uno de los que han creído en Él. Cada uno de los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu. Y los que están vivos en el día postrero, que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, tienen un cuerpo teofánico eterno y les falta el cuerpo físico eterno que Cristo ha prometido para sus hijos. Pues dice la Escritura que leímos al principio, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Por qué? Porque seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, con un cuerpo teofánico de la sexta dimensión igual al del Señor Jesucristo, una teofanía, y un cuerpo físico igual al del Señor Jesucristo, creado por Dios, eterno, para vivir por toda la eternidad. Esto es para todos los hijos del segundo Adán. El primer Adán ha traído hijos e hijas, pero han venido por medio del deseo sexual y han sido engendrados en el vientre de su madre, el cuerpo físico que han obtenido aquí en la tierra. Y también el espíritu que han recibido ha sido un espíritu del mundo, no de la sexta dimensión, por lo cual la inclinación de la persona ha sido siempre hacia el mal. Por eso es que tenemos que enseñar a nuestros niños las cosas buenas desde que nacen, porque si no lo hacemos, ese espíritu que han recibido cuando han nacido los inclinará siempre hacia el mal. Por eso la Escritura dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando sea viejo, no se apartará de ella. Los padres tienen que entender esto para que así puedan tener hijos buenos, hijos que se sujeten a sus padres y que anden siempre en el camino correcto. Los padres que se descuidan pensando que cuando ya estén grandes sus hijos es que los podrán enseñar, se han equivocado, porque ya cuando están grandes ellos actúan de acuerdo a lo que ellos aprendieron cuando estaban pequeños. Y lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quieren tener familias que sirvan a Dios, que amen a Dios, que caminen en el camino correcto.
desde niños, desde pequeñitos, atiendan a sus hijos, enseñándoles el camino correcto. Y cuando necesitan la corrección y el cantazo o la vara, no se la pueden negar. Porque el tiempo para eso es cuando están pequeños. Cuando ya están hombres o mujeres hechos y derechos, ya lo que obtuvieron cuando niños es lo que van a producir como fruto de sus vidas. Así es que es muy importante atender correctamente, de acuerdo a las Escrituras, a nuestros hijos. Ahora encontramos que el segundo Adán ha estado siempre atendiendo bien a sus hijos, los que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu y han venido a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Siempre han tenido la enseñanza de Cristo de edad en edad. En las diferentes etapas de la vida del cristiano hemos recibido las enseñanzas de Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo, como cuerpo místico, de edad en edad, ha estado recibiendo la enseñanza y la corrección también de parte del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo, pasando de etapa en etapa, ha tenido en su seno la enseñanza del Padre de los hijos del segundo Adán. Nacen en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Al escuchar la palabra de Cristo, la palabra de Dios, reconocen su situación, su condición, claman a Dios por misericordia, reconocen que son pecadores, pero se arrepienten y Cristo los perdona, los limpia con su sangre preciosa por medio del sacrificio ya llevado a cabo en la cruz del Calvario, y reciben el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y entran a la familia de Dios, a la casa de Dios, a la iglesia del Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo ha estado desde el día de Pentecostés enseñando a los hijos del segundo Adán, de edad en edad. De edad en edad el Espíritu Santo, que es el tutor, por medio de cada ángel mensajero, por medio de cada siervo fiel y prudente, enviado en cada edad, ha estado enseñando a todos esos hijos e hijas del segundo Adán, hasta llegar a este tiempo final, en donde recibimos del Espíritu Santo, del ángel del pacto o ángel de Jehová, la enseñanza final, la enseñanza para ser adoptados hijos e hijas de Dios en el reino de Dios con cuerpos eternos. Como nos habló el apóstol San Pablo
en su carta a los romanos, cuando nos dijo en el capítulo 8 que la creación completa gime y aún está de parto hasta ahora, dice San Pablo, esperando, dice, aguardando, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuáles son los hijos de Dios? Son los hijos del segundo Adán. Estos son los que vienen no por medio de carne y sangre, sino por medio del Espíritu de Dios, que es el que engendra ese nuevo hombre o mujer, el que produce ese nuevo nacimiento para vida eterna. Cuando la persona nace de nuevo, ahí la persona ha recibido vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Ese es el momento importante en la vida de cada hijo de Dios. Y luego persevera en el cuerpo místico de Cristo, trabajando en la obra de Cristo, en su iglesia, y recibiendo la enseñanza de Cristo, la enseñanza del Espíritu Santo, correspondiente a la edad que le ha tocado vivir. Y así continúa esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios en cuerpos eternos, para lo cual viene la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros los que vivimos. Y así es como entraremos a esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios en cuerpos eternos. Lo último que recibimos es el cuerpo eterno, para vivir en ese cuerpo por toda la eternidad. No será un cuerpo terrenal, ya el cuerpo terrenal lo hemos tenido. Este cuerpo es terrenal, mortal, corruptible, porque es por un tiempo, es temporal. En lo que llega el nuevo cuerpo que Dios ha prometido para todos los hijos del segundo Adán. Los hijos del primer Adán son para muerte, los hijos del segundo Adán son para vida eterna. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos son vivificados, todos son traídos a vida eterna. Ahora, viendo quiénes son los hijos del segundo Adán, siendo que el segundo Adán, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo, es el mismo Rey Melquisedec y sacerdote del Dios Altísimo que le apareció a Abraham en un cuerpo teofánico y que luego se encarnó y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret, siendo hijos del Rey Melquisedec, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Somos reyes y sacerdotes también, porque nuestro amado Señor Jesucristo es Rey y sacerdote. ¿Y dónde dice la Escritura que somos reyes y sacerdotes? En Apocalipsis capítulo 1 y versos
5 y 6 dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, nuestro Padre celestial. ¿A quiénes? A los hijos del segundo Adán. Y en Apocalipsis capítulo 5 y verso 9 en adelante dice, 9 y 10 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Reinaremos sobre la tierra como reyes y como sacerdotes, porque Cristo es rey y sacerdote también, porque Él es el Melquisedec del Antiguo Testamento. Ahora, cuando vino Melquisedec en el Nuevo Testamento, se llamó el Señor Jesucristo. Miren cómo las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento y las personas que fueron vistas en el Antiguo Testamento, cuando está prometido que regresarán, que volverán a tener un ministerio en la tierra, son personas que vienen a la tierra y son otras personas, pero en ellos está el mismo espíritu que estuvo en aquella persona del Antiguo Testamento. En la persona de Jesús de Nazaret estaba el ángel de Jehová, el ángel del pacto, que es el mismo Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, viendo que somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, según el orden de nuestro Señor Jesucristo, el cual es rey y sumo sacerdote del orden celestial. Nosotros pertenecemos no a un orden terrenal, sino a un orden celestial. Y conforme a ese orden, nosotros somos reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo en la tierra durante el glorioso reino milenial de nuestro Señor Jesucristo, desde la tierra de Israel, desde Jerusalén, que será la capital del mundo. Allí estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Allí estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí estaremos con el Rey y Sacerdote Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 20 y verso 4 al 6 también nos habla de que somos reyes y sacerdotes, y dice así: y vi tronos
y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. O sea que nos sentaremos sobre tronos. Y si nos sentaremos sobre tronos es porque somos reyes y sacerdotes. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto es para comenzar. 1000 años de paz sobre esta tierra, en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, el heredero al trono de David. Este reino estará establecido allí en Israel, y en su capital Jerusalén estará el trono del Hijo de David, porque es el trono de David que será restaurado, sentándose en ese trono nuestro Señor, y desde allí se gobernará. Desde allí reinará Cristo y su iglesia sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Será un reino que traerá felicidad y paz y prosperidad y amor divino para la raza humana, en donde la raza humana será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar, como nos dice el profeta Isaías en el capítulo 11, verso 9, y también el profeta Habacuc en el capítulo 2 y verso 14, porque todos conocerán a Dios, porque la tierra será llena de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. La tierra será llena de ese conocimiento que será enseñado, dado a conocer durante el glorioso reino milenial, por medio del mensaje del evangelio del reino, que es el mensaje de la dispensación del reino. Mensaje que tendrá toda la revelación divina de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es para ese glorioso reino de nuestro Señor Jesucristo que la raza humana conocerá a Dios, como dice el profeta Isaías en el capítulo 14, el profeta Zacarías en el capítulo 14 nos habló de cómo será ese glorioso reino milenial, y nos dijo que para ese tiempo, dice Zacarías capítulo 14, verso 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Y no era el Señor Jesucristo el que sería rey, es que el Jehová del Antiguo Testamento es el Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Cuando dice Jehová en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se dice el Señor Jesucristo, porque el ángel de Jehová, o Jehová, vino en carne humana y fue conocido por el nombre de Jesús de Nazaret. Ese es
nuestro Señor Jesucristo. Miren quién es nuestro Señor Jesucristo. Es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que cuando el pueblo hebreo y sus líderes religiosos hablan acerca de la venida del Mesías y cualquier persona le pregunta cuál es la relación que hay entre el Mesías y Dios, la contestación es que el Mesías será el mismo Dios. ¿Por qué? Porque el Mesías es el hombre ungido con el Espíritu de Dios, con ese ángel de Jehová o cuerpo teofánico de Dios, que es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, ese ángel de Jehová, es un hombre de la sexta dimensión, y ese es Dios, velado en ese cuerpo teofánico de la sexta dimensión, llamado el Verbo, llamado también el Logos, llamado también la teofanía, y manifestado en el Antiguo Testamento como Elohim, el cual comió con Abraham, y también comieron con él Gabriel y Miguel, estos arcángeles poderosos de Dios, los cuales aparecieron con Dios, manifestados en cuerpos visibles, en esas teofanías, y luego fueron a Sodoma y a Gomorra para traer sobre esas ciudades el juicio divino. Ahora encontramos que ese Elohim que comió con Abraham es el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y también ese Melquisedec, sacerdote del Dios eterno y Dios altísimo y rey de Salem, o sea de Jerusalén, es en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo. Ese es nuestro amado Señor Jesucristo. Aunque vino en su primera ocasión como un sencillo carpintero de Nazaret. Pero miren quién era. Era el rey de Jerusalén. Y era nada menos que el sumo sacerdote del cielo, del templo que está en el cielo. El sumo sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, viendo quién es nuestro amado Señor Jesucristo, nos hemos dado cuenta que es el hombre, la persona más importante de la tierra y también del cielo, porque es el mismo Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre. Ese es el Verbo, ese es Jesucristo, el Verbo hecho carne, que vivió entre los seres humanos 2000 años atrás, como Jesús el profeta de Nazaret. Era muy importante ver quién era el que estaba dentro de Jesús. Cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y todavía no me has conocido. No sabes, o sea, no entiendes que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿No sabes esto? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre y nos basta? Allí estaba Dios, el Padre Celestial, dentro de aquel velo de carne llamado Jesús de Nazaret. Vean quién era el que estaba dentro de aquel cuerpo llamado Jesús. Porque la relación que hay entre el Mesías y Dios es que el Mesías es el mismo Dios vestido de carne humana en medio de su pueblo Israel. Ahora, aquel velo de carne fue creado por Dios en el vientre de María. Para Dios, con ese cuerpo de carne, llevar a cabo la redención en la cruz del Calvario. Quien murió allí en la cruz fue el velo de carne donde estaba Dios. Pero, dice la Escritura, que Jesucristo descendió al infierno y predicó allí a las almas encarceladas que habían sido desobedientes en los días de Noé. En la carta de San Pedro, en su primera carta y en su segunda carta, nos habla de estas cosas. Ahora encontramos que luego fue al paraíso y el día domingo de resurrección, al levantarse Jesucristo de entre los muertos como el primogénito de entre los muertos, también se levantaron con él los santos del Antiguo Testamento, los escogidos del Antiguo Testamento, y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Nos dice San Mateo capítulo 27 y verso 50 al 55, lo cual fue algo muy importante en el programa divino. Luego, cuando Cristo ascendió al cielo, con él también se fueron todos los santos que habían resucitado en cuerpos eternos y se encuentran en el cielo esperando por nosotros para la gran cena de las bodas del Cordero, donde estará Abraham, Isaac, Jacob y todos los santos del Antiguo Testamento. Ellos son los invitados a la cena de las bodas del Cordero. Ahora, viendo que esa cena de las bodas del Cordero será en el cielo, donde habrá una fiesta grande, una fiesta celestial, en la casa de nuestro Padre Celestial. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho antes, pero era así. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así es que Él nos llevará a la casa de nuestro Padre Celestial en un cuerpo eterno y con un espíritu teofánico eterno también. Y así es como nosotros llegaremos a ser personas con un cuerpo teofánico celestial y con un cuerpo físico celestial también.
Así es como un grupo de la raza humana llegará a la posición más alta que podrá llegar un ser humano, a una posición en donde tendrá un cuerpo celestial y por consiguiente eterno. Así es como recibirá la inmortalidad cada hijo del segundo Adán. Y así es como los seres humanos tendrán sobre esta tierra en el reino milenial una nueva raza que estará muy por delante en todos los campos de lo que está la raza o descendencia del primer Adán. La raza del primer Adán está en decadencia. La raza del segundo Adán ha estado prosperando de edad en edad hasta que llegará a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y llegará a la resurrección de los muertos en Cristo y a la transformación de nosotros los que vivimos para ser a imagen y semejanza del segundo Adán, de nuestro amado Señor Jesucristo. Este privilegio lo tienen los primogénitos de Dios, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales formarían cada uno en su tiempo una parte del cuerpo místico de Jesucristo, o sea, una parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y en este tiempo final, en el día postrero, es que se completará el número de los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Y por consiguiente se completará el cuerpo místico del Señor Jesucristo, se completará la iglesia del Señor Jesucristo para todos los hijos del segundo Adán, que son los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, reciban su transformación, los que están vivos y los que murieron en el pasado reciban la resurrección en cuerpos eternos. Y así es como la descendencia del segundo Adán, esta nueva creación, estará sobre la tierra muy pronto con cuerpos eternos para vivir por toda la eternidad. Son los primogénitos escritos en el libro de la vida del Cordero. Cristo tendría hijos e hijas y ya estaban escritos en el cielo, registrados en el libro de la vida del Cordero, los nombres de esas personas. Por eso es tan importante entender que aunque hemos venido como descendientes del primer Adán en cuanto a la carne, por medio del nuevo nacimiento, hemos venido a nacer de nuevo en una nueva creación, en la nueva creación del segundo Adán, que es su iglesia, del cual Él es la cabeza, Él es el primero, Él es el primogénito, para traer muchos hijos e hijas de Dios a vida eterna. Vean que es un programa sencillo,
para los hijos del segundo Adán, para venir a existencia, naciendo primero en la sexta dimensión por medio de ese nuevo nacimiento, y pronto nacerán o surgirán por creación divina los cuerpos eternos que Dios ha prometido para cada uno de nosotros, para cada uno de los hijos del segundo Adán, los hijos de nuestro Señor Jesucristo. Miren que muchos hijos tiene nuestro Señor Jesucristo, pero hijos para vida eterna. Y por eso es que serán en el reino de Jesucristo reyes también y sacerdotes también, porque son príncipes y princesas de Dios. Son príncipes y princesas descendientes del príncipe de los príncipes, de nuestro amado Señor Jesucristo. Los hijos del segundo Adán. Hemos visto cómo es que vienen a existencia los hijos del segundo Adán y forman el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y pronto serán transformados todos esos hijos que están vivos, y los que murieron serán resucitados, porque son los hijos del segundo Adán, que es celestial. Por lo tanto, sus hijos también son celestiales. Jesús dijo: no soy del mundo, o no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, hablando de sus hijos. Así es que, viendo que somos los hijos del segundo Adán, que estamos viviendo en el día postrero, con los cuales se completa la familia del segundo Adán, se completan los hijos del segundo Adán. Luego, los 144,000 hebreos son siervos y no hijos, porque el número de los hijos del segundo Adán se completa con los escogidos, los primogénitos del día postrero, que son llamados y juntados con el mensaje de la gran voz de trompeta. ¿Quién será el último? Cuando entre, se ha terminado la labor de Cristo en el cielo como intercesor. Mientras no haya entrado el último, no puede él dejar su obra de intercesor. En cada ángel mensajero de cada edad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, está representado el grupo de los hijos de Dios y del pueblo de Dios de cada edad. Así fue en cada edad de las 7 edades de la iglesia gentil, y así también es en nuestra edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y por eso es que por medio del mensajero de cada edad, Dios llama a los escogidos de cada edad para nacer de nuevo y entrar al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y así, nacer los hijos del segundo Adán, correspondientes a cada edad.
Es en nuestro tiempo, en el día postrero, donde nacen los últimos hijos del segundo Adán. Nacen en el reino del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Los hijos del segundo Adán. Ha sido para mí un privilegio darles a conocer quiénes son los hijos del segundo Adán y de que en este día postrero Él está llamando a sus hijos finales para completarse así la familia de Dios, la familia celestial, la familia descendiente de nuestro amado Señor Jesucristo, los cuales son reyes y sacerdotes con Cristo, son herederos al trono también, son herederos al glorioso reino del Señor Jesucristo, herederos de Dios y coherederos con Cristo, Señor nuestro. Si es que padecemos juntamente con Él, reinaremos en ese glorioso reino milenial. Bueno, hemos visto quiénes son los hijos del segundo Adán. Que las bendiciones del segundo Adán, de nuestro amado Señor Jesucristo, sean sobre cada uno de ustedes y se materialicen en cada uno de ustedes y en mí también. El miércoles en la noche estaremos nuevamente aquí para la transmisión a las 8 de la noche. Comenzaremos a las 7:30 de la noche la actividad de los cánticos y pueden estar desde las 7 de la noche si así lo desean, pero la transmisión la comenzaremos a las 8 de la noche para todos los países y para todo Puerto Rico. Y luego le pediremos, o no luego, desde ya, le estamos pidiendo a Dios que le abra el entendimiento a todas las personas que estarán escuchando la conferencia del próximo miércoles en la noche a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Comenzaremos a las 8 de la noche hasta las 9:30 de la noche. O sea que será 1 hora y media nada más de transmisión. Mi deseo de lo profundo del corazón es que Dios les abra el entendimiento a las personas y puedan ver lo que Dios está realizando en este tiempo final. Puedan ver cuáles son las promesas divinas que corresponden al día postrero y cómo Dios ha comenzado a cumplir esas promesas, de lo cual nosotros somos testigos. Bueno, que Dios les bendiga a todos los aquí presentes y también a todos los amigos y hermanos televidentes, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante, a las 8 de la noche. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente Félix Caro para concluir.